Viendo la película de Una mente maravillosa, me ha llevado, no sé por qué, a lo mejor luego lo recuerdo. Ha sido una serie de conexiones, unos saltos interdimensionales en el espacio, en el tiempo. Y estaba en tercero de BUP, estudiando en filosofía el ello, el ego y el superyo, el ego y el superego. Es lo que es la definición, ¿no? Tampoco he profundizado mucho en aquello, porque siempre he preferido hablar desde mis sentimientos más que de lo que he aprendido en la teoría. He intentado aprender cuanto menos posible si no estaba muy bien interiorizado y no disfrutaba, no estaba... Entonces, quizás por eso en matemáticas era tan bueno. Me gustaba más que a mucha gente hacer crucigramas. Y eso quizás te da una estructura diferente, pero nunca quise ser matemático, pero me encantaban las matemáticas, porque nunca quise ser nada. Quise aprender, trabajar de lo que sea y seguir aprendiendo. Aprender en el trabajo, aprender fuera del trabajo. Si aprendes en un trabajo y te están pagando, eso me ha pasado en algunas ocasiones, sin ser aprendiz, porque ya eras casi un experto porque no existía ese trabajo antes. Y cuando entras ya tienes cierto nivel, pero a la vez estás aprendiendo porque se está abriendo el camino en ese momento. Esto me pasó con Community Manager, que me pagaran por hacer lo que hacía. Luego yo podía dar clases, explicar a otros cómo mejorar. Eso fue una etapa en la que lo laboral y lo experimental, porque lo académico queda muy por detrás de lo experimental. Muy por detrás. Por eso hay Harry Potters y Wednesday y todas estas historias de los Adams, la familia Adams, los Monsters, para que se vean claramente los dos lados, el blanco y el negro, y el in-between, y el todo lo demás, y la suma de los dos. O sea, no es solamente lo que hay entre ellos, sino la suma, todo lo demás. Entonces no es que siempre... No es que la gente busca una solución, pum, y ya está, se acabó. No, hay gente que no encuentra nunca una solución y hay veces que... Bueno, todo tiene infinitas soluciones, no solamente una. Lo que pasa es que no le hemos dado la vuelta como hay que dársela porque estamos buscando solucionarlo dentro de esas dos opciones, o cerrar la ventana para que no entre el ruido o abrir la ventana para que no haga tanto calor. Bueno, si la tercera opción era pedir que dejaran de hacer ruido y funciona, ¿no? Podías traer una barra de hielo, o otro ventilador. Con esto no quiero decir que eso sea parte de la estructura, porque ahí simplemente, una vez que has abierto una dimensión, todo lo que digas está en esa dimensión, ¿no? Pero es que se puede abrir otra dimensión completamente distinta. Y puede ser que todos seáis conscientes de ese calor que tenéis y a lo mejor tenéis demasiada ropa. O a lo mejor no habéis bebido suficiente agua. O a lo mejor no estás preparado para que tus músculos se acostumbren a esa temperatura, que no era una temperatura excesiva, sino para un confort. Quiero decir que, claro, unos estudiantes de Princeton o de donde sea no van a hacer tal cosa. Bueno, otras personas pagarían por tener mucho más calor, aprender la mitad. Como todo es tan relativo. Y el tema es que al final siempre es la sociedad en la que destruye a cualquier mensajero que no sea
anónimo. A Oppenheimer lo trataron de acusar de comunista, a Turing por ser gay lo destrozaron. Einstein no quiso entrar en la movida por muchísimas razones muy sabias y muy no duales. A Krishnamurti no se lo cargaron, posiblemente a he olvidado su nombre. Era un monje, un fraile católico hablando de otro Dios. El Dios que queráis. Pero ya no era un concepto tan externo, sino que era mucho más íntimo, cercano. No me acuerdo. Anthony Di Mello. Osho no está en la misma categoría, pero muy posiblemente se lo cargaron también. No estaba en la categoría de más tocapelotas. Pero ¿qué significa más tocapelotas comparado con alguien que ha conseguido una bomba, que ha parado una guerra, que ha hecho no sé qué? Pero se han cargado a 150.000 personas. Ese mismo dilema emocional, y moral y ético que se habrá dado entre todos aquellos judíos que fueron del equipo del Proyecto Manhattan, Nash lo ve de una forma y de la otra. Dice, pues claro, tiene razón. Pero de lo que no se puede estar seguro es the conviction, it turns out, is a luxury of those on the sidelines. It is so about no duality, about reality, no reality, and it's like certainty. Yes, we have certainty about where a comet is now and where it's gonna be in 3 minutes. But who says that 3 minutes is 180 seconds? So we made the physics to match what we observe in the nature. But there is absolutely nothing to match with what we cannot observe in the nature, which is all the unknown. So that's why conviction of what? Of a limited number of things, and you can find the antagonist part and the one in between and the rest of them. The thing is that when I was 16, I made this video in Spanish. When I was 17, I studied something like there was the I, the ego, and the superego. The I or the id, I don't know how it is translated into English. In Spanish it was ello, id, but then in Latin is id. And that is the irrational mind, but the primitive with the desires. And then there is a level of the rational mind, which is the ego, which is the personality that interacts with the society. And then the superego, which is the one that balances them all because it has the values and is judging the ego. This is worse than the Maslow pyramid. This, just like John Nash went with the theory of games against the economy of Adam Smith, the father of the modern economy, which is the society, and how the wars have to be controlling because otherwise we have to change the whole schematic system. And only comedians and the rest of the artists, but comedians should be the leaders of the world if they are convinced
on trying to follow the theory of games with governing dynamics, which is always trying to find the alternative solution that is not the one that is creating the conflict. So embrace the conflict and work playing, learning, having fun about an alternative solution. Just like all the geniuses see the solutions before the problem, because the solution is just the soup, and the problem is not to jump into the soup and be caught by the spoon with all the letters there, or the numbers, or the symbols.